por hoy, Ser Andújar. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa, a un nuevo Hoy por Hoy. Hoy es un día especial, hoy tenemos pues al autor del cartel conmemorativo del 799 aniversario de la aparición de la Virgen de la Cabeza, Jesús Zurita, pues que ha venido aquí a acompañarnos y a contarnos pues más detalles de este cartel. Bienvenido, Jesús. Bien hallado. Bueno, recientemente se ha presentado este magnífico cartel, ¿cómo te sientes? Pues la verdad que me siento satisfecho. En primer lugar porque el cartel le ha gustado mucho a mi madre, que es a quien le tenía que gustar, que es muy devota a la Virgen de la Cabeza. Pero bueno, broma aparte, es verdad que me siento satisfecho porque ha sido un trabajo bonito y creo que el resultado ha sido positivo. Hablábamos fuera de cámara que no sé en qué momento la cofradía se pone en contacto contigo, que me comentas que hace poco tiempo, ¿no? Sí, si mal no recuerdo, por ser un poco despistado, diría que fue en torno a la festividad del Corpus Christi, un poquito antes. Pero bueno, la verdad que ha sido tiempo suficiente para poder pensar en la idea y para poder ejecutarlo pues con el máximo rigor posible, así que no ha sido una cosa que se haya hecho de manera atropellada ni a la carrera, que ha tenido tiempo adecuado para poder ejecutarlo. ¿Cómo se recibe este tipo de noticias? Porque imagino que inesperada, ¿no? Claro, inesperada porque bueno, yo pertenezco a la cofradía del Carpio, a la filial, pero con la cofradía matriz, pues bueno, tampoco tengo relación ni conozco a mucha gente y la verdad que bueno, pues no te lo esperas y es una cosa muy bonita, un encargo muy bonito. Claro, como dices, pertenece a la cofradía del Carpio, de la Virgen de la Cabeza. No sé cuál es tu relación con la Virgen de la Cabeza de aquí de Andújar. La relación al final es pues a través y a partir de la cofradía del Carpio, pues cuando hemos venido a la romería o a la aparición, cuando bueno, en distintas tal hemos venido, entonces bueno, pues al final la relación con la Virgen de la Cabeza pues parte pues de pertenecer y de participar con la Hermandad del Carpio. Bueno, Jesús, vamos al tema principal, que es este cartel conmemorativo que no pasa desapercibido porque creo que no le falta ni un detalle, ¿no? Claro. Es verdad que en contra de lo que pudiera parecer, a mí por ejemplo hay una frase que se dice, o una descripción mejor dicho, cuando se habla de los carteles, que dicen algo así, que un cartel tiene que ser como un grito en la pared. Y yo precisamente pienso todo lo contrario, no un grito, sino un susurro. Entonces, a mí me gusta hacer los carteles con mucho detalle, con precisión, con matices, incluso aunque luego eso no se vaya a reproducir bien, porque no aplico una pintura directa, sino que hago veladuras, juego con la transparencia, con la textura, pero al final mi forma de pintar es con detalle y con minuciosidad. También porque entiendo que es una manera son carteles religiosos, entonces hacer las cosas con minuciosidad y tal es como darle cierto sentido casi de piropo a la Virgen o de una especie de oración pintada. Entonces uso mucho el detalle y uso mucho pues, la delicadeza porque es mi forma de pintar y también porque se corresponde un poco con el sentido religioso que tienen los carteles. Descríbenos ese cartel porque vemos pues en el centro a la Virgen de la Cabeza, también pues esos detalles de la aparición de la noche, ¿no? Iconográficamente pues representa la aparición de la Virgen de la Cabeza al Pato de Colomera. Es lo que en pintura tipológicamente se llama nocturno, te representa una noche. Y luego formarlo estéticamente, sí he buscado que el cartel de alguna manera tenga como esa imagen medieval de la que parte el origen a la devoción de la Virgen de la Cabeza, que es una devoción muy antigua y que surge en la época medieval. Y eso no es algo que haya que reivindicar, que parece que es como justificar, pero sí creo que de vez en cuando como hay que vindicarlo o recordarlo. Entonces, pues la estética de los ángeles que la rodean son ángeles medievales, que tienen esa forma pues como de la Edad Media. Y he querido un poco pues jugar con ese tipo de cosas y que luego el cartel pues tiene cierto sentido para contemporáneo, está hecho hoy. Entonces, buscar un equilibrio entre la tradición y lo contemporáneo, porque además en pintura hay una cosa muy bonita, que es que de alguna manera u otra tú te comunicas con los artistas, con los pintores del pasado. Se conservan representaciones de la aparición de la Virgen de la Cabeza, pues supongo que desde hace más de 5 siglos. Entonces, al aportar tu visión sobre la aparición, lo haces basándote o apoyándote en los artistas que previamente lo han representado. Es como un diálogo entre el presente y el pasado, entonces es algo que es muy bonito. ¿Por qué has querido representar a la Virgen en el centro, con ese manto? ¿Por qué?
La indumentaria de la Virgen, que además en el caso de concreto de la Virgen de la Cabeza es algo bastante particular, pues se trata de una talla completamente terminada que luego encima se reviste. Y además ahora también se está recuperando algo que se hacía antes de a veces vestirla simplemente con el manto y dejar un poco al descubierto pues la parte tallada de la imagen. Y como lo de también la forma de vestir a la Virgen ha ido de alguna manera cambiando a lo largo del tiempo, yo he querido basarme un poco en la representación de la Virgen que aparece en el tondo de la reja del santuario, que es renacentista, y además tiene ese rollo así como muy idílico y tal. Entonces, bueno, pues la forma de vestir a la Virgen se basa un poco en esa representación que aparece en la reja del santuario, que probablemente sea una de las piezas patrimoniales más importantes que conserva la Virgen. Claro, Jesús, coméntanos pues cuál es el proceso de recibir esa llamada o que se ponen en contacto contigo y ahora de repente pues ponte en tu mesa, en tu trabajo. ¿Cómo es ese proceso? Es un proceso relativamente difuso, porque desde que recibes el encargo hasta que te pones, o por ejemplo en mi caso, hasta que me pongo a pintarlo, antes tengo otro encargo que tengo que ir resolviendo. Entonces un poco mientras voy pintando otras cosas, pues al final la cabeza se va por buscar como su camino. Y desde primera hora sí quería pintar lo que hemos hablado antes, un nocturno, porque quería representar una noche. Por el sentido, digamos, iconográfico que tiene, porque la historia nos cuenta que la Virgen se aparece de noche, pero también por el sentido simbólico, que en mitad de la oscuridad, en mitad de la noche, haya un sendero de luz, y ese sendero de luz pues sea el encuentro con la Virgen de la Cabeza, es algo que incluso tiene su dimensión, su carisma espiritual muy cristiano en ese sentido. Toda la historia del arte cristiana ha representado la luz como un elemento que se asocia a Dios, al paraíso, al bien. Entonces, bueno, quería representar una noche y que estuviese iluminada simplemente pues por la Virgen de la Cabeza y que esa luz irradiara el resto de la composición. Y una vez ya que es parte de la idea, yo lo que hago es que primero hago un montaje digital, que además en este caso se lo presenté a los miembros de la Junta de Gobierno encargados para que lo fuesen viendo, y a partir de ahí lo dibujo en papeles vegetales. Ese papel vegetal lo traspaso al soporte definitivo y luego voy pintando como por capa. Entonces, cada elemento del cartel, pues igual he pasado por esa misma parte 2 o 3 veces, porque como que voy dando veladuras, transparencia, en fin, que es un proceso bastante más minucioso, lo que hablábamos al principio. No es una pintura directa, yo no se pinta de manera directa. Claro, que no es, tengo esta idea, la voy a reflejar aquí y ya me pongo a pintar. No, es como dice, ese proceso tan minucioso que no sé si en todas las obras que realizas lo lleva así, ¿no? Sí, yo probablemente por inseguridad o incluso por falta de técnica, yo admiro mucho a los artistas que trabajan de manera rápida, de manera directa. Yo no soy así, yo tengo que trabajar de manera minuciosa y como por capas, por estratos. Y voy pintando, por ejemplo, al principio con los colores más fuertes, sabiendo que luego los voy a apagar con veladuras, con transparencia. Entonces es verdad que es un proceso minucioso, pero al final cada uno proyecta en lo que pinta la manera de ser que tiene, y yo que soy así. Comentabas que tienes la idea de realizar el cartel pues representando la noche de la aparición. Claro, también pues imagino que si te van surgiendo esas ideas que dices, el pastor, no puede faltar. Claro, ¿cómo va sucediendo esa idea que tienes que reflejarla, ¿no? Claro, al final es un trabajo y es una reflexión, va como intentando resolver preguntas o despejar problemas. Por ejemplo, en la composición, las ovejas no están puestas al azar. Las ovejas y la propia pierna del pastor, al final lo que crea es una especie de camino compositivo que conduce a la Virgen. Y los ángeles que están en otra dimensión, pues crean como una especie de composición circular. O sea, eso está muy pensado. Y al final es un proceso, por eso, aunque tenga la idea clara y antes haga un boceto digital, me gusta dibujar las distintas partes en papel vegetal, en papel transparente, porque luego lo voy moviendo a última hora y voy como ajustando la composición. Claro, Jesús, porque como nos comenta, imagino que mucha gente cuando ve ese cartel no ve que las ovejas tienen esa dirección, ¿no?, hacia la Virgen. No sé si hay algún detalle más que nos tenemos que fijar, porque a lo mejor no caemos en ese momento. A mí hay un detalle que además no es la primera vez que lo hago, y es que aunque la Virgen vista un manto liso, el interior sí está por alguna manera bordado. Entonces en el interior se representa una vegetación vertical, que es la parte que descubre uno de los ángeles, como de alguna manera diciendo que al paraíso o a la tierra prometida se accede a partir de María. María es puerta del cielo. Entonces el ángel descubre el interior del manto, y en el interior del manto lo que está representado es un paraíso, una vegetación vertical. O
O sea, normalmente los mantos se bordan por fuera, porque es como lo que se busca que se vea, o el efecto, pues no, este está pintado por dentro porque busca un poco de representar esa simbología de un poco más profunda, de que a María, pues al paraíso, perdón, se accede a través de María. ¿Ves? Son esos detalles pues que nosotros vemos el cartel y decimos que espectacular, es precioso, pero nos faltaba ese detalle. ¿Hay alguno más que nos tengamos que fijar? ¿O hay alguno que signifique algo que pues no caemos en ese momento? Por ejemplo, la vegetación que rodea a la Virgen no está pintada de manera azarosa. La vegetación forma una serie de líneas que, aunque creamos que no nos damos cuenta, el ojo funciona de una manera que está bastante estudiada. Entonces, aunque no sea consciente la persona que lo ve, yo estoy obligando, entre comillas, a que la mirada del espectador se dirija de la manera que yo quiero. Entonces, ese tipo de cuestiones pues la planteo de una manera muy consciente. Bueno, hemos visto ese resultado tan impresionante, tan espectacular. También la Cofradía contó contigo hace 12 años, creo recordar, en 2014, para que fueses tú el autor del cartel de la romería, ¿no? No fue así exactamente, porque el cartel de la romería, y creo que sigue siendo así, se elige a través de un concurso que convoca el ayuntamiento. Sí, exactamente. Entonces, a mí ese año me pasó una cosa un poco, bueno, al final son experiencias vitales. Yo terminé la carrera de Bellas Artes en ese mismo año y me entró un poco el vértigo de ¿y ahora qué hago? Tenía relativamente claro que quería opositar, que quería ser profesor, pero el vértigo ese de terminar la carrera, de estudiar Bellas Artes, que tampoco es la carrera del mundo que tenga más salidas profesionales, pues me dio un poco de vértigo. Y me enteré de, no sé a través de quién, de que se convocaba el concurso y de que, bueno, pensé que podía participar, y lo que hice fue pintar el cartel y participar en el concurso y lo gané. Entonces aquello fue porque, aunque había hecho antes algunos carteles y había pintado bastantes carteles desde niño para la Cofradía del Carpio, ese fue como el primer cartel que hice de manera un poco más profesional, intentando buscar lo que se llama una voz propia, un estilo personal, que luego he ido modificando y tal, pero ese cartel fue determinante, como mi primer cartel profesional, por decirlo de alguna manera. Claro, como primer cartel profesional, como dices, ¿cuánto tiempo te llevó? No lo recuerdo exactamente, pero dudo que fuese más de 2 semanas o algo así, que es lo que suelo tardar en pintar un cartel. Pero, por ejemplo, ese cartel tiene una cosa que no tienen luego los posteriores, que es que en ese cartel como que quería decir muchas cosas. Entonces ese cartel está lleno de elementos, de vegetación. En el fondo puse, por ejemplo, el guión de la Cofradía Matriz con un jinete, ¿no? Entonces puse un montón de elementos y detalles, porque tenía como la necesidad de, que eso es propio también de la inmadurez, de querer decir muchas cosas. Y al final, el paso del tiempo, más de 50 carteles después, lo que te hace ver de alguna manera es que no hace falta decir tantas cosas, sino que se pueden decir algunas menos cosas y decirlas de manera más intensa. Incluso, aunque siga evocando, aunque siga pintando cosas que sé que igual no se van a apreciar, no se van a entender, que eso no lo voy a perder nunca, pero bueno, en 2014 quería decir muchas cosas y porque tenía como esa inseguridad, y con el paso del tiempo lo que he intentado ha sido sintetizar ese tipo de mensajes. Claro, vemos esa evolución, ¿no? Ahora mismo no sé si te encuentras pues realizando más carteles, estás en algún proyecto que se pueda decir. Sí, no paro de hacer carteles, de hecho no puedo a veces asumir muchos más encargos de lo que me gustaría, porque yo trabajo de profesor de secundaria, ese es mi trabajo y es mi oficio, y me deja el tiempo libre que me deja. Entonces sigo pintando carteles, tengo carteles incluso para 2027 y no paro de pintar. Entonces, bueno, pues al final este cartel profesionalmente es un cartel más, porque además yo estoy obligado como pintor a intentar que cada cartel sea el mejor posible. Lo que pasa que personalmente no un cartel normal, pues porque al final pues te toca un poco tu propia historia. Te preguntaba también hace unos días previos también pues a esa presentación del cartel, si, claro, realiza el cartel de la romería, te presenta el concurso, en ese momento, pues hace 12 años, creo que no pensaría que iba a realizar el cartel de la aparición, ¿no? No, ni mucho menos. Y además que en esos 12 años han pasado muchísimas cosas. De entrada, cuando hice el cartel de la romería, prácticamente solo pensaba en cuestiones profesionales, por decirlo de alguna manera, y bueno, en estos 12 años he sido padre. Entonces ahora cuando pinto un cartel, también mis hijos todavía son pequeños, pero lo pinto pensando en que aunque ahora aprecien las cosas y bueno, le dan su valor,
en que en el futuro pues se sientan en alguna manera orgullosos de que sus padres pues pintaban. Entonces esa circunstancia personal al final te da un plus de exigencia. O sea, yo quiero que mis niños en el futuro pues vean los cuadros y digan, oye, pues esto lo pintó mi padre, o sea, una cosa motivo de orgullo, ¿no? Claro, no sé si a lo mejor para realizar un cartel, pues para una hermandad, para cofradía, hay que tener devoción. Entiendo que sí. Es verdad que conozco a compañeros que igual no viven una experiencia cotidiana en su vida espiritual, pero yo que no puedo disociar ni mi vida ni mis creencias del trabajo que hago. Entonces, cuando pinto para la Virgen de la Cabeza, evidentemente la historia la conozco y no tengo que pensar en eso, pero cuando me encargan el cartel, que yo qué sé, pues el de la Virgen del Campo de Cañete, pues igual no conozco tanto la historia de la Virgen concreta, además porque es una devoción muy particular de allí, y en ese tipo de encargos, pues al final pues de lo que tiro es de iconografía cristiana, pues que es universal. Entonces yo no sé cómo se pinta algo que no sientes, porque yo, gracias a Dios, pues todo lo que pinto, pues o lo siento o creo en ello. No sé cómo es pintar obra religiosa sin ser religioso, porque no me puedo, digamos, salir de mí mismo. Claro, Jesús, no sé cuál ha sido el encargo o el cartel que tú has pensado, esto va a ser más complicado o se te ha complicado en el proceso. Claro, eso pasa porque al final somos personas y no te pilla todos los encargos en las mismas circunstancias, o no tiene muchas veces lo que se llama la visita de las musas, ¿no? Entonces hay carteles que cuestan más y hay carteles que salen un poco más, pero eso al final que no depende de nosotros. Yo siempre intento que los carteles o las pinturas salgan lo mejor posible, pero es que a veces que no depende de nosotros, y eso también es lo bonito que tiene la pintura tradicional, que es que hay emoción y hay una serie de elementos que ni nosotros mismos controlamos. Y eso es lo que va a hacer siempre que un cartel hecho por un pintor sea mejor que, por ejemplo, lo que se está haciendo ahora con inteligencia artificial. O sea, al final la máquina no tiene emoción y nosotros sí. Claro, porque también tenemos ahora tenéis también esa complicación en este mundo de la inteligencia artificial que viene adelantando, ¿no? Sí, y supongo que quitará muchos encargos de carteles a pintores y eso va a ser una realidad. Lo que pasa es que la pintura pues va a seguir siendo pues un refugio pues relativamente exquisito, relativamente intelectual y relativamente lujoso. No por una cuestión económica, sino por una cuestión de sustancia, ¿no? No de circunstancia. Entonces pintaremos menos carteles, pero los carteles que se pintarán pues siempre serán superiores a la máquina. Te preguntaba antes pues por ese cartel que más te ha costado, con el que más te has encontrado con más dificultades. No sé si me puedes decir a modo personal cuál ha sido el cartel del que más orgulloso te sientes. Sí, además lo tengo relativamente claro. El cartel que hice para mi hermandad del Nazareno. Que es un cartel relativamente distinto a otros, aunque he hecho algunos muy similares, que no tiene color, es solo dibujo, está dibujado sobre papeles antiguos, algunos del siglo XVIII, otros papeles que usaba mi abuelo en la notaría. De hecho está firmado con un Zurita, que no es ni mi firma sino la de mi abuelo, pero ese cartel yo creo que para mí es el más importante. Es un cartel... Y con todos los carteles que ya lleva... Sí. Pero ese cartel es más compositivamente, simbólicamente, para mí es mi cartel favorito. Jesús, desde la Cofradía del Carpio de la Virgen de la Cabeza, ¿cómo viví pues la romería y ya mismo pues la aparición? Yo creo que de manera muy intensa, porque a mí hay una cosa que me gusta mucho del mundo que rodea a la Virgen de la Cabeza, y es que hay una devoción honda y sincera, que no se busca como muchas veces la apariencia o la opulencia, o que la Virgen de la Cabeza tiene ese sustrato como mucho más auténtico. Y yo creo que en ese sentido la Hermandad del Carpio es ejemplo. Y es ejemplo dentro del Carpio, que es la devoción mariana más intensa, y fuera yo creo que la imagen que proyecta la Hermandad del Carpio pues de seriedad, de rigor y de búsqueda de la excelencia. Es un motivo de orgullo para el pueblo, o sea, es uno de los símbolos del Carpio más importantes dentro, y probablemente una de las embajadoras que mejor habla de la forma de ser que tiene la gente del Carpio, que es muy rigurosa, muy elegante, yo creo que eso nos define mucho. Claro, porque es eso, cómo se vive, la cofradía que lo vive de esa manera tan intensa, y a modo personal, ¿cómo lo vives tú? Pues eso, pues como una de las devociones de la familia, mi familia paterna del Nazareno, mi familia materna de la Virgen de la Cabeza. Entonces, pues es algo natural.
Tiene el corazón dividido, ¿no? Bueno, no, se complementa Se bastante complementa, bien. pero está ahí dividido. Bueno, Jesús, no sé si nos queda algún detalle más que destacar de este cartel, de cómo se presentan esos próximos proyectos. Yo no sé si un detalle, pero yo sí tendría un deseo. A más de la década, digamos, he vuelto a pintar para la Virgen de la Cabeza. Me gustaría volver a pintar. Que esta no quite otra. Claro, de aquí a 10, a 15 o a lo que sea, ¿no? Es verdad que es una experiencia muy bonita que deberían vivir muchos pintores, pero que yo estaría encantado de seguir pintando para la Virgen de la Cabeza pues, a lo largo de la vida, claro. Pues aquí queda esa petición también y muchísimas gracias por acompañarnos y enhorabuena. A vosotros, muchas gracias. Hoy por hoy, Ser Andújar.